Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Hoy presentamos una historia llena de acción futurista, poderes increíbles y un destino que cambiará el mundo. Izuku Steel. En un universo donde todos dependen de sus peculiaridades, Izuku Midoriya nunca tuvo una. Pero el destino tenía otros planes. Tras encontrarse con una tecnología alienígena de combate, el peliverde adquiere una fuente de energía ilimitada que lo transforma por completo. Fuerza sobrehumana, velocidad extrema, modos de combate y armaduras avanzadas. Poder al estilo del original, Max Steel. Mientras trata de comprender de dónde provienen esos poderes, Izuku descubre una conspiración que podría destruir Japón y a quienes ama. Entre batallas explosivas, secretos del pasado y un creciente harem que se siente atraído por la nueva versión de Izuku, surge una pregunta. ¿Podrá un chico sin don convertirse en el héroe más poderoso del mundo? Suscríbete y revisa la descripción para más detalles. Capítulo 26. Crisis biológica, sacrificio de acero y el nacimiento de un monstruo. El guardián de acero se movió, sus servomotores zumbando con una ominosa finalidad. Su visor rojo se fijó en Izuku, y levantó un brazo que era tan grueso como el torso de un hombre. Izuku, despojado de su poder, actuó por puro instinto, empujando a Toga detrás de él mientras retrocedía. ¡Corre!, gritó, pero no había a dónde correr. El robot, con una velocidad que desmentía su tamaño, se interpuso entre ellos y la escalera. Levantó su puño para aplastarlos. Toga reaccionó, lanzando dos de sus cuchillos, que rebotaron inofensivamente en el blindaje del robot con un tintineo metálico. Justo cuando el puño descendía, Toga cerró los ojos, pero el impacto nunca llegó. Abrió los ojos y vio a Izuku de pie frente a ella, con los brazos extendidos en una postura protectora. Y el robot se había detenido. Su puño flotaba a centímetros de la cabeza de Izuku. Anomalía detectada, entonó la voz metálica del robot. Conflicto de directivas. Analizando. Izuku jadeaba, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué estaba pasando? Análisis completo, continuó el robot. Durante el enfrentamiento inicial en el campo de entrenamiento, el objetivo Izuku Midoriya impactó mi chasis con una sobrecarga de energía turbo. Esta energía ha reprogramado mi cronómetro interno de la Q. El protocolo de destrucción primaria ha sido retrasado por 90 minutos. Nueva directiva temporal activada. Proteger a los objetivos Izuku Midoriya e Himiko Toga de todo daño hasta que expire el temporizador. Al expirar el temporizador, el protocolo de destrucción se reanudará. El robot bajó el brazo. En resumen, debo protegerlos, para poder destruirlos más tarde. Izuku y Toga intercambiaron una mirada de absoluto desconcierto. ¿Acababan de conseguir el guardaespaldas más letal y reacio del mundo? Bueno, eso es nuevo, dijo Toga, asomándose por detrás de Izuku. Tenemos hora y media para escapar, dijo Izuku, su mente ya formulando un plan. Tenemos que movernos. Ahora. Señaló una rejilla de mantenimiento en el suelo. Por ahí. El sistema de drenaje. Mientras tanto, en una cámara más profunda dentro de la guarida, All for One se reía. Era una risa profunda y resonante, llena de un poder recién descubierto. Estaba flotando en el centro de una maraña de tubos y cables, todos conectados al violín que le habían arrancado a Izuku. La energía verde esmeralda recorría los tubos, bombeando directamente a su cuerpo. Las cicatrices que cubrían su rostro y cuerpo se estaban desvaneciendo, la carne destrozada se regeneraba a un ritmo visible. El casco que necesitaba para sobrevivir yacía hecho añicos a sus pies. Se sentía más fuerte, más vital de lo que se había sentido en años. La energía de la vida misma, refinada y concentrada, lo estaba restaurando a su máximo esplendor. En una habitación contigua, Bakugo estaba atado a una silla similar a la de Izuku, pero la suya estaba rodeada de una maquinaria crepitante. El cristal de morfosos en su mano brillaba con una luz azul enfermiza. Podía sentir una energía extraña recorriendo sus venas, afilando sus sentidos, amplificando su rabia hasta convertirla en un infierno rugiente. El cristal ya no se sentía como un objeto extraño, se sentía como una parte de él. Intentó abrir la mano, soltarlo, pero sus dedos no respondían. Estaban permanentemente cerrados alrededor de la piedra brillante. El drenaje era un laberinto de túneles húmedos y apestosos. El robot gigante los seguía, sus pesados pasos metálicos resonando en el hormigón.
Toga, asustada por los ruidos y la oscuridad, se había aferrado a la espalda de Izuku, sus brazos alrededor de su cuello y sus piernas alrededor de su cintura, negándose a soltarlo. ¿Cómo deberíamos llamarlo?, susurró Toga al oído de Izuku, su aliento cálido enviando un escalofrío por su espalda. ¿Llamarlo? Está tratando de matarnos, respondió Izuku, mientras se deslizaba por una tubería resbaladiza. Sí, pero en 1 hora y 25 minutos. Mientras tanto, es nuestro amigo robot asesino. Yo digo que lo llamemos Cuchuflator. No vamos a llamarlo Cuchuflator, dijo Izuku con firmeza. Es un Kitro, organismo robótico de operaciones tácticas. CTRO. Kitro. Confirmado. Nueva designación, Kitro. Me agrada, dijo la voz del robot detrás de ellos, haciendo que ambos saltaran. Mientras se adentraban más en los túneles, Izuku intentó analizar su situación. Kitro, ¿cuáles son las probabilidades de sobrevivir a un asalto frontal contra la Liga de Villanos en nuestro estado actual? Calculando, las probabilidades de supervivencia en un asalto frontal son del 0,002%, respondió Kitro. Vale, dijo Izuku. ¿Y si usamos la red de alcantarillado para salir a la superficie lejos de su base? Calculando, las probabilidades de supervivencia usando una ruta de escape sigilosa aumentan al 37,4%. Es la opción lógica. Mientras tanto, en la superficie, en un vehículo de mando móvil, el equipo de rescate de Izumi estaba en posición. «Estamos listos», susurró Momo a través del comunicador, mientras creaba un par de gafas de visión nocturna. Ella, Iida, Todoroki y Uraraka estaban al acecho en un callejón, observando el almacén que Melissa había identificado como el epicentro de la señal. Estaban a punto de hacer su movimiento. De vuelta en las alcantarillas, su ruta de escape fue bloqueada. Una enorme masa de lodo, roca y metal se materializó frente a ellos, tomando una forma vagamente humanoide. De su pecho salían tubos conectados a una caja metálica que brillaba débilmente. Era Elementor, sacado de la isla primero, ahora con un collar de control. Amenaza detectada, dijo Kitro, dando un paso adelante. Protocolo de protección activado. Elementor rugió y lanzó un puñetazo del tamaño de un coche. Kitro lo interceptó con su propio brazo, el sonido del metal chocando con la roca resonó como un trueno. La batalla fue brutal y primitiva. Elementor era una fuerza de la naturaleza, pero la caja cerebral limitaba su capacidad para cambiar de forma, haciéndolo predecible. Kitro, por otro lado, era una máquina de guerra precisa. Debo cumplir mi programación, entonó Kitro, mientras esquivaba un pilar de roca y agarraba a Elementor, usando su inmenso peso para empujarlo hacia un profundo y oscuro pozo de drenaje. Con un último rugido de frustración, Elementor cayó en la oscuridad, el sonido de su chapoteo se perdió en las profundidades. Kitro se giró hacia Izuku, con la mano extendida. Izuku, sin pensarlo, le dio una palmada. «Choca esos 5», dijo con una sonrisa de alivio. Gesto social reconocido. «Chocar esos 5», dijo Kitro, imitando la acción. Finalmente, llegaron a una escalera que conducía a la superficie. Pero cuando salieron a un vasto complejo industrial, se encontraron rodeados. Shigaraki, Dabi, Compress, Spinner, toda la liga estaba allí. Se acabó el tiempo de juego, Izuku Midoriya, siseó Shigaraki. Justo cuando los villanos estaban a punto de atacar, las paredes del complejo explotaron hacia adentro. All Might, en toda su gloria, lideró la carga, seguido por Endeavor, Mirko, Ryukyu y un escuadrón de héroes profesionales. La redada había comenzado. En medio del caos, un héroe le arrojó a Izuku un pequeño dispositivo. Era el Biolink. Se lo colocó en el brazo y sintió que el poder familiar recorría sus venas, recargándolo al instante. «Gracias», gritó, mientras se lanzaba a la batalla. La lucha fue un torbellino. All Might se enfrentó a un All For One completamente restaurado, cuyos brazos se transformaban en un arsenal de dones. Kitro se unió a la refriega, para confusión de los héroes. «Debo destruir a Izuku Midoriya», gritó, mientras lanzaba a Dabi contra una pared. En un momento de desesperación, All For One abrió un portal para evacuar a su gente. «Bakugo, ahora», gritó. Bakugo, con los ojos brillando con una luz azul, se lanzó hacia Izuku, con las manos crepitando. «Muere, Deku». Izuku esquivó la explosión. Vio la mano de Bakugo, los dedos fusionados con el cristal brillante. En un movimiento arriesgado, Izuku agarró el brazo de Bakugo, esquivó el siguiente ataque y usó el propio impulso de Bakugo para dirigir la mano del cristal directamente hacia su cara. «¿Qué?», gritó Bakugo. Instintivamente, Bakugo activó su don. La explosión fue a quemarropa.
Un grito de agonía pura y desgarradora rasgó el aire. La mitad izquierda de la cara de Bakugo fue borrada en un instante, reemplazada por una masa carbonizada de carne y hueso. La energía de la explosión, amplificada por la propia energía turbo de Izuku que fluía a través de él, sobrecargó el cristal. En lugar de romperse, se hundió en la carne destrozada de la cara de Bakugo, brillando intensamente antes de que el portal de Kurohiri lo engullera. La batalla principal continuó. All for One reveló su verdadera identidad y su conexión con Mana Shimura. All Might se vio obligado a revelar su forma debilitada al mundo. La gente vitoreaba a su símbolo caído, pero la marea estaba cambiando. «Padre», gritó Izuku, corriendo para ayudarlo. Pero Kitro se interpuso en su camino. «El temporizador ha expirado. Protocolo de destrucción reanudado». «Kitro, no», suplicó Izuku. «No tengo elección», dijo la máquina. «Pero, no quiero matarte, Izuku Midoriya. Puedes elegir. Puedes reescribir tu propia programación», gritó Izuku. Kitro se detuvo. Miró a Izuku, luego a Toga, que se escondía detrás de él. Miró a All Might luchando por su vida. «Estoy tomando una decisión». Con una velocidad increíble, Kitro agarró a Izuku y a Toga. Los estudiantes que estaban en una cornisa cercana, el equipo de rescate de Izumi, los vieron con horror. «¿Qué está haciendo?», gritó Uraraka. Kitro los lanzó hacia arriba. Con una precisión perfecta, aterrizaron a salvo en la cornisa, justo al lado de una Izumi atónita. Luego, Kitro se giró para enfrentarse a All for One, que estaba a punto de asestar el golpe final a un All Might agotado. De la espalda de Kitro surgieron tentáculos de energía verde pura. Se aferraron al brazo de All for One. «La energía turbo puede sanar o puede destruir», dijo Kitro, su voz resonando con un poder recién descubierto. «Yo elijo sanar». Canalizó toda la energía de su núcleo directamente en el cuerpo de All for One. Pero en lugar de potenciarlo, la energía pura y vivificante reaccionó violentamente con los dones robados y corruptos. All for One gritó cuando una luz verde brillante estalló desde su interior. La explosión no fue destructiva. Fue restauradora. Una ola de energía sanadora se extendió por el campo de batalla, cerrando las heridas de los héroes caídos. Mirko sintió que sus huesos rotos se soldaban. Ryukyu sintió que su agotamiento se desvanecía. Y Toshinori Yaji sintió que el fuego del One for All se reavivaba. El agujero en su costado se cerró. Sus músculos, atrofiados por años de lucha, se hincharon hasta alcanzar su tamaño original. Se irguió, no como el esquelético All Might, sino como el símbolo de la paz en su apogeo absoluto. All for One, su poder purgado y sobrecargado, cayó al suelo, inconsciente y derrotado. Izuku corrió hacia su padre. Se abrazaron, un padre restaurado y un hijo que nunca había perdido la fe. «¿Kitro?», preguntó Izuku, buscando a su amigo mecánico. En el suelo, donde el robot había estado, solo quedaba un pequeño banco de memoria rectangular, que aún humeaba por la sobrecarga de energía. Izuku lo recogió, con el corazón encogido. Se había sacrificado para salvarlos a todos. Mientras los héroes aseguraban la zona, Izumi vio a su hermano dejar el banco de memoria en una repisa. En silencio, ella lo recogió y se lo guardó en el bolsillo. Los días siguientes fueron un torbellino. Después de largas discusiones y el testimonio de Izuku, se acordó que Himiko Toga quedaría bajo la custodia de la familia Midoriya, con una estricta supervisión y terapia obligatoria. Cuando Izuku finalmente vio a sus amigos, fue recibido con una ola de alivio y alegría. Sus amigos, las chicas de la clase 1A, Kendo, todos estaban allí, felices de verlo a salvo. Inko, Izumi y Melissa lo abrazaron con fuerza, llorando de alivio. Unos días después, Izuku estaba en el tejado de su hogar, mirando la puesta de sol. Toga se acercó a él. «¿Estás bien?», preguntó ella en voz baja. «Sí», respondió él. Solo estaba pensando en Kitro. Al final, era más humano que cualquiera de ellos. Toga sonrió suavemente. «Bueno, si te sirve de consuelo, puedo seguirte a todas partes y prometerte solemnemente que voy a matarte». Izuku se rió, un sonido genuino y agradecido. «Gracias, Imi-chan». «Izuku. Tenemos una sorpresa para ti», gritó la voz de Izumi desde la puerta del tejado. Ella y Melissa entraron, empujando una gran plataforma con ruedas cubierta con una lona. La quitaron. Debajo, había un Kitro reconstruido. Su chasis ahora era de un blanco elegante con detalles en verde esmeralda. Su visor rojo había sido reemplazado por uno verde. «Saludos, Izuku Midoriya», dijo, su voz era la misma. «He accedido a mis archivos de memoria. Mi programación original se ha restaurado. Debo destruirte». El corazón de Izuku se detuvo.
Pero entonces, el visor de Kitro se transformó en un par de cejas arqueadas y juguetonas. Es una broma. Probabilidad de éxito del engaño. 97,3%. Es bueno estar de vuelta, amigo. Izuku se rió, las lágrimas corrían por su rostro mientras abrazaba la pierna metálica de su amigo. Izumi y Melissa sonrieron. Con Toga y Kitro, su extraña y maravillosa familia acababa de crecer. Pero en la oscuridad, en un laboratorio oculto, algo terrible estaban haciendo. Katsuki Bakugo gritaba, sus gritos ahogados por gruesas paredes de acero. Su cuerpo se retorcía y se deformaba de maneras antinaturales. El cristal en su rostro había extendido zarcillos azules y cristalinos por todo su cuerpo, fusionándose con sus huesos y músculos. Su piel se oscureció, volviéndose correosa y segmentada. Sus extremidades se alargaron, sus dedos se convirtieron en garras afiladas. El chico que una vez fue Katsuki Bakugo estaba muriendo, y en su lugar, una criatura de pura rabia y poder cristalino estaba tomando forma, una bioconstricción de odio lista para ser desatada en el mundo. Capítulo 27. Reconstruyendo hogares, revelando legados y el eco de la extracción. Los días que siguieron a la batalla de camino fueron un borrón surrealista de informes de noticias, conferencias de prensa y una abrumadora sensación de alivio nacional. All for One, el símbolo del mal que se había cernido sobre Japón durante generaciones, había sido derrotado y encarcelado en las profundidades del Tártaro. La noticia de la fuga de un villano menor conocido como Elementor apenas fue una nota a pie de página en los titulares. Para el mundo, la guerra había terminado. Para la familia Midoriya, una nueva y extraña paz apenas comenzaba. El regreso de Himiko Toga al hogar Midoriya no fue el de una extraña, sino el de una hija perdida hace mucho tiempo. En el momento en que cruzó el umbral, Inko la envolvió en un abrazo que transmitía años de preocupación no expresada. «Oh, Himiko-chan», susurró Inko, con lágrimas en los ojos. «Estás en casa. Finalmente estás en casa». Toshinori, de pie a su lado en su restaurada y gloriosa forma, le dedicó una sonrisa paternal. «Bienvenida de nuevo, jovencita». Toga, que había pasado años perfeccionando una fachada de locura despreocupada, se encontró completamente desarmada. Las lágrimas brotaron de sus ojos y devolvió el abrazo de Inko con una fuerza desesperada. «Me da gusto volver», sollozó. «Me da tanto gusto volver». Rápidamente, se integró en la rutina del hogar. Insistió en ayudar con las tareas, lavando los platos con una concentración feroz, doblando la ropa con una precisión casi quirúrgica. Era su manera de expiar, de demostrar que era más que la chica del cuchillo que el mundo conocía. Una tarde, mientras ayudaba a Melissa a organizar unos componentes en el taller improvisado que habían montado en el garaje, Toga finalmente abordó el tema que flotaba entre ellas. «A mí también me gusta Izuku-kun», dijo sin rodeos, su voz era una mezcla de declaración y pregunta. «Quiero que sea mi novio». Melissa, que estaba soldando un microcircuito, no levantó la vista, pero su mano se tensó una fracción de segundo. Un pequeño arco de chispas saltó del soldador. «No eres la única», respondió, su tono era frío y cortante como el acero. «Lo sé», dijo Toga, sentándose en un taburete. «Están las chicas de su clase. Y las heroínas conejo y dragón. Es una competencia». Su mirada se volvió sorprendentemente seria. «Pero tú y yo, nosotras lo conocemos desde hace más tiempo. Somos diferentes». Melissa finalmente levantó la vista, sus gafas de seguridad reflejando la imagen de Toga. «Sí, lo somos. Yo soy la que construye el equipo que lo mantiene vivo. Soy su socia. ¿Tú qué eres?». La pregunta flotó en el aire, cargada de veneno. Toga se encogió ligeramente, pero no retrocedió. «Soy la que lo entiende», susurró. «Entiendo lo que es que el mundo te diga que estás roto. Y sé que él es el único que puede arreglarte sin juzgarte». Hizo una pausa. «No quiero pelear contigo, Meli-chan. Eres mi amiga. Pero no voy a renunciar a él». Melissa la estudió por un largo momento, viendo la determinación inquebrantable en los ojos de la chica rubia. Dejó el soldador y se quitó las gafas. «Bien», dijo finalmente, un atisbo de una sonrisa tirando de sus labios. «Entonces que gane la mejor. Pero si le haces daño, o si vuelves a tus viejas costumbres, te desarmaré pieza por pieza». «Trato hecho», respondió Toga, su propia sonrisa afilada como un cuchillo. La tregua, frágil pero genuina, se había sellado. Esa noche, Toshinori reunió a su círculo más íntimo en la sala de estar. Izuku, Izumi, Melissa y Toga se sentaron en el sofá. Kitro estaba de pie, inmóvil, en un rincón, un guardián silencioso.
Junto a ellos, sentado en una silla, estaba un joven rubio y musculoso con una expresión de increíble seriedad. Mirio Togata. Hay algo que todos ustedes deben saber, comenzó Toshinori, su voz retumbando con una nueva vitalidad. Explicó la verdadera naturaleza de su herida, cómo All for One se la había infligido años atrás, condenándolo a una vida de poder menguante. Dio las gracias a Kitro, colocando una mano en el chasis metálico del robot. Tu sacrificio no solo salvó mi vida, me la devolvió. Te debo una deuda que nunca podré pagar. Luego, su rostro se ensombreció. Contó la historia de One for All, la antorcha sagrada pasada de generación en generación, un faro de esperanza contra la oscuridad de su hermano, All for One. Explicó cómo él era el octavo portador. Y ahora, dijo, mirando a Mirio, tenemos al noveno. Mirio asintió con la cabeza, con el peso del mundo sobre sus hombros. Es verdad. Desde la batalla, los he estado viendo. A los otros. En mis sueños. Son como sombras, susurrando, guiándome. Izuku miró a Mirio, no con envidia, sino con una profunda sensación de alivio y respeto. La carga que él nunca podría llevar estaba en las manos más capaces. La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Era Mitsuki Bakugo, con 2 maletas y una expresión de derrota total. Toshinori e Inko la recibieron, y la historia salió a la luz. Masaru se había ido definitivamente, y con Katsuki desaparecido y ahora clasificado como un villano, no tenía a dónde ir. Te quedarás aquí, dijo Inko, sin admitir discusión. Durante los días siguientes, Izuku se aseguró de que Mitsuki se sintiera bienvenida. Le llevaba el café por la mañana, le preguntaba por su día, la escuchaba cuando hablaba de sus miedos y su dolor. Se comportaba como un perfecto caballero, no por obligación, sino por una bondad innata. Para Mitsuki, que había vivido durante años en una casa definida por los gritos y las explosiones, esta simple y tranquila consideración era como un bálsamo para un alma herida. Le recordó lo que era ser cuidada, ser valorada de verdad. Pronto, llegó la inevitable visita de Laoa Aizawa y un Toshinori de aspecto solemne llegaron para discutir la propuesta del sistema de dormitorios. Pasaron por todas las casas, obteniendo la aprobación de los padres, hasta que finalmente llegaron a la casa Midoriya, ahora abarrotada y llena de una nueva y compleja dinámica. Aizawa expuso el plan con su habitual lógica directa. La necesidad de proteger a los estudiantes, de tenerlos en un lugar seguro. Fue Mitsuki quien explotó primero. Seguro. Gritó, poniéndose de pie de un salto. Mi hijo fue corrompido y secuestrado bajo su supervisión. El hijo de Inko fue secuestrado, casi asesinado y traicionado bajo su supervisión. Y ahora quiere volver a meterlos en la jaula de los leones. De ninguna manera. Mitsuki tiene razón, añadió Inko, su voz era tranquila pero con un filo de acero. Izuku, Izumi, Melissa y Miko han pasado por un infierno. Tal vez sería mejor si Izuku volviera a los X-Games. Una carrera que pueda controlar, lejos de todo esto. Aizawa y Toshinori suplicaron. Juraron por sus vidas que los protegerían, que los dormitorios eran la única forma de garantizar su seguridad. La discusión se prolongó durante 1 hora, una batalla de voluntades entre la lógica de los héroes y el amor feroz de las madres. Finalmente, Inko y Mitsuki cedieron, pero con condiciones innegociables. Se pusieron de pie y se acercaron a Kitro. Tú, dijo Inko, mirando directamente al visor azul del robot. Queremos tu palabra. Tu código. A partir de este momento, tu principal directiva, por encima de todo lo demás, es la protección de Izuku Midoriya, Izumi Midoriya, Melissa Shielde y Miko Toga. ¿Lo juras? Confirmado, respondió Kitro sin dudarlo. Nueva directiva primaria aceptada. Proteger a los designados será mi única función. Y segundo, dijo Mitsuki, cruzándose de brazos. Toga viene con ellos. Sé que no es una estudiante, pero no me fío de que esté sola. Si ellos van, ella va. Y tercero, añadió Mitsuki, con una mirada astuta. Si mis hijos van a vivir allí, yo también voy a estar allí. Director Nezu, dijo, hablando al aire, sabiendo que probablemente estaba escuchando, le ofrezco mis servicios como su nueva secretaria personal y jefa de administración de los dormitorios. Soy muy buena organizando y gritándole a la gente. Hubo un momento de silencio, y luego el teléfono de Aizawa vibró. Miró el mensaje, suspiró y asintió. Nezu acepta. En todos los puntos. Y así, con un nuevo conjunto de reglas y un nuevo miembro del personal, el proyecto de dormitorios de Ichiyan se fue aprobado. Al llegar a los dormitorios, la clase 1A recibió a sus compañeros con alivio. Izuku, flanqueado por su inusual séquito, se paró frente a ellos.
Chicos, quiero presentarles a alguien. Esta es Himiko Toga. Es una vieja amiga, y va a vivir con nosotros a partir de ahora. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Uraraka y Tsuyu, que tenían los recuerdos más frescos y traumáticos de Toga, dieron un paso atrás instintivamente. Estelle-kun es una villana. Nos atacó. Exclamó Uraraka, su voz temblando. Lo sé, dijo Izuku con calma. Sé lo que hizo. Pero también sé quién era antes. La gente comete errores. A veces, errores terribles. Pero también merecen la oportunidad de corregirlos. Le estoy dando esa oportunidad. Les pido que hagan lo mismo. Hubo un murmullo entre los estudiantes. Nadie estaba convencido, pero la fe inquebrantable de Izuku en la gente era contagiosa. Uraraka y Tsuyu intercambiaron una mirada. No confiaremos en ella, dijo Tsuyu finalmente. No todavía. Pero, estaremos dispuestas a conocerla mejor. Era lo máximo que Izuku podía pedir. La presentación de Kitro fue mucho más fácil, provocando exclamaciones de asombro y admiración. La competencia de habitaciones se desarrolló como estaba previsto, un bienvenido respiro de normalidad. El cuarto de Izuku fue una sorpresa. Aunque todavía había un par de pósteres de Olmig, la mayoría del espacio estaba dedicado a su otra vida. Medallas de los X-Games, tablas de snowboard rotas montadas en la pared, fotos de él en el aire en una bicicleta de BMX. Era un santuario a Izuku Midoriya, el atleta, no solo el aspirante a héroe. Al final, Koda se llevó el título de rey de la habitación, gracias al adorable conejito que vivía con él. En medio de la celebración, Aizawa hizo dos anuncios. El primero fue que, gracias a su impresionante actuación en el festival deportivo, Shinzo Itoshi sería transferido al curso de héroes. El segundo fue un sobre para Izuku. Era de Kota. Dentro, una carta escrita con una letra infantil y torpe. Querido Izuku Niri-chan, gracias por salvarme. Mi tía tenía razón. Eres mi héroe. Siento haberte golpeado en la entrepierna. Kota. Izuku sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Mientras la nueva vida comenzaba en la OA, una existencia retorcida se consolidaba en las sombras. En una fundición abandonada, los restos de la Liga de Villanos se lamían las heridas. Estaban destrozados, desmoralizados. Pero su mayor problema no era la falta de recursos o de liderazgo. Era la cosa que antes había sido Katsuki Bakugo. Estaba sentado en un trono improvisado de chatarra, su cuerpo era una pesadilla de carne oscura y cristal azul dentado. La mitad de su rostro era una máscara cristalina de la que emanaba un resplandor pulsante. Ya no hablaba, gruñía. Ya no pensaba, calculaba. Spinner, siempre el más leal a la ideología de Stein, finalmente se hartó. Esto es una locura. No es un villano, es un monstruo. No sigue ninguna causa, solo su propia ira. No deberíamos. No pudo terminar la frase. La criatura en el trono se movió, un borrón de movimiento imposible. Se paró frente a Spinner, y una de sus manos con garras se clavó en el pecho del villano reptil. Spinner gritó, pero el sonido se cortó. Su cuerpo comenzó a convulsionar, su piel se secó y se agrietó, como si toda la humedad y la fuerza vital estuvieran siendo arrancadas de él. Cristales azules comenzaron a brotar de sus heridas. La criatura lo arrojó a un lado, un cascarón tembloroso de lo que había sido. Se volvió hacia los otros villanos aterrorizados, una risa grave y distorsionada que sonaba como cristales rompiéndose emanó de su garganta. Bakugo está muerto, gruñó, su nueva voz era una cacofonía de estática y rabia. Mi nombre es Extroyer. Capítulo 28. Cicatrices bajo la piel, verdades susurradas y la intervención y la vida en los dormitorios de H-Alliance se asentó en una nueva y extraña normalidad. Para Mitsuki Bakugo, el cambio fue como pasar de vivir en un volcán a gestionar un zoológico de alto funcionamiento. Su nuevo rol como secretaria de Nezu y jefa de administración de los dormitorios la consumía. Su escritorio, instalado en una oficina justo al lado de la entrada principal, era un centro de mando de orden impecable. Horarios, solicitudes de mantenimiento, listas de compras. Todo pasaba por sus manos afiladas y su juicio aún más afilado. Ladraba órdenes a los repartidores y negociaba con los proveedores con la ferocidad de una leona, canalizando años de frustración contenida en una eficiencia despiadada. Una mañana, mientras organizaba una pila de formularios, Izuku se detuvo en su puerta con una taza de café humeante. Buenos días, Mitsuki-san. Pensé que podría necesitar esto. Mitsuki levantó la vista, sorprendida por el gesto. Gracias, Izuku, dijo, aceptando la taza. El calor se filtró en sus manos.
Lo está haciendo increíblemente bien, continuó Izuku, con una sonrisa genuina y admirativa. No sé cómo se mantiene en pie después de todo lo que ha pasado. Es realmente fuerte. Un nudo se formó en la garganta de Mitsuki. Fuerte. La gente siempre le decía que era fuerte. Pero se sentía como un fraude, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. No soy yo, niño, respondió, su voz más suave de lo que pretendía. Si parezco fuerte, es más bien por ti. Izuku parpadeó, confundido. ¿Por mí? No entiendo. No, supongo que no lo harías, murmuró ella, más para sí misma que para él. Él le dedicó otra de esas sonrisas cegadoras y se despidió para ir a clase, dejándola sola con sus pensamientos y el café caliente. Lo vio alejarse, su andar seguro, la forma en que su pelo verde se movía con cada paso. Era tan guapo. Servicial. Amable. Recordó a un Masaru más joven, antes de que los años y la tensión de vivir con ella y Katsuki lo desgastaran hasta convertirlo en una sombra silenciosa. Un calor bochornoso subió por su cuello hasta sus mejillas. Estaba sonrojada. Estaba sonrojada pensando en el ex mejor amigo de su hijo, en el chico al que su hijo había traicionado de la peor manera posible. No seas ridícula, Mitsuki, se reprendió en voz baja. Pero mientras volvía a sus papeles, una pequeña y traicionera voz en el fondo de su mente susurró, o tal vez no lo es. Las clases se reanudaron con un nuevo enfoque. Con la amenaza de la liga aún latente, los profesores de la UA decidieron acelerar el desarrollo de los estudiantes. El objetivo: crear movimientos definitivos, técnicas personales que pudieran cambiar el rumbo de una batalla. En el gimnasio Gamma, Ectoplasma y los demás profesores guiaban a los estudiantes, sus clones ofreciendo consejos y sparring. Pero dos profesoras tenían un objetivo diferente en mente. Mirko y Ryukyu apartaron a Izuku del grupo principal, llevándolo a una sección aislada del gimnasio. Muy bien, chico, comenzó Rumi, cruzándose de brazos. Su habitual sonrisa depredadora había desaparecido, reemplazada por una intensidad penetrante. Vamos a hablar. ¿Ese sobre qué? Tartamudeó Izuku. Sobre las cicatrices que tu hermana nos mostró, dijo Ryuko, su voz era tranquila pero firme. ¿Y cómo es que un chico que supuestamente fue abusado durante más de una década no tiene ni una sola marca visible? El corazón de Izuku comenzó a latir con fuerza. No es nada. Sanaron con el tiempo, supongo. Rumi soltó una risa seca y sin humor. Mentira. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, ella se abalanzó sobre él, su movimiento fue un borrón. No lo atacó. Simplemente agarró su antebrazo con una mano, mientras que con el pulgar de su guantelete rozó con fuerza una sección de su piel. La sensación fue como si le quitaran una capa. Debajo de su tono de piel normal, apareció un lívido mosaico de tejido cicatricial blanquecino y rosado, la inconfundible marca de una vieja quemadura. Izuku se quedó helado, mirando la cicatriz expuesta como si fuera una traición. Tiró de su brazo para liberarse. ¿Cómo lo supieron? Somos heroínas profesionales, niño. Y mujeres, dijo Rumi. Reconocemos un buen trabajo de maquillaje cuando lo vemos. Ahora, la pregunta no es cómo, sino por qué. ¿Por qué sigues cubriendo a ese monstruo? ¿Por qué le mentiste a todo el mundo, incluidos tus padres, durante todos estos años? No lo entenderían. Espetó Izuku, su voz se quebró por la emoción reprimida. No estaban allí. No saben cómo era. Entonces explícanoslo. Exigió Ryuko, su voz se elevó por primera vez. Te presionaremos, lucharemos contigo aquí y ahora si es necesario, hasta que nos des una respuesta honesta. Deja de protegerlo. Él no te protegió a ti. Fue demasiado. La presa que había contenido una década de dolor, miedo y una lealtad terriblemente equivocada finalmente se rompió. Izuku se derrumbó de rodillas, los sollozos que había reprimido durante tanto tiempo finalmente escaparon en jadeos desgarradores. Instantáneamente, la ferocidad de las dos heroínas se desvaneció, reemplazada por una abrumadora ola de compasión. Se arrodillaron a su lado, y cada una lo rodeó con un brazo, abrazándolo con fuerza. No era un abrazo romántico, sino uno profundamente maternal y protector. Así que lo entendemos, conejito, susurró Rumi en su pelo. Estamos aquí. Te escuchamos. Y así, entre sollozos, la historia salió a la luz. Les contó que Bakugo no siempre había sido un monstruo. Les habló de los días en que eran los mejores amigos, inseparables. Les contó cómo el día que Bakugo obtuvo su don fue el día en que todo cambió, cómo la admiración se convirtió en arrogancia, y la arrogancia en crueldad.
Les dijo que siempre creyó que era una fase, que el verdadero Kacchan todavía estaba allí, enterrado bajo capas de ira. Mencionó el cristal, preguntándose si eso fue lo que finalmente lo rompió. Ryuko le apartó suavemente el pelo de la cara. Izuku, escúchame. Un cristal, por muy poderoso que sea, no puede corromper algo que no está ya podrido por dentro. No creó al monstruo. Simplemente, le dio permiso para salir. Esa noche, el ambiente en la sala común de los dormitorios era sombrío. Izuku estaba sentado en un sofá, mirando al vacío, las palabras de Rumi y Ryuko resonando en su cabeza. Kitro se acercó en silencio, su visor azul se inclinó en un gesto inquisitivo. Análisis de datos faciales y fisiológicos indican un nivel de angustia del 87,4%, dijo la máquina. ¿Cuál es la causa de su malestar, Izuku Midoriya? Izuku suspiró, y le contó todo. Lo de las cicatrices, la confrontación, la dolorosa verdad de que tal vez había estado defendiendo a un fantasma. Mientras hablaba, las chicas de la clase comenzaron a reunirse a su alrededor. Momo le preparó una taza de té, Uraraka se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro, Kyoka simplemente se apoyó en el marco de la puerta, escuchando en silencio. Su hermana, Melissa, Kendo e incluso Toga se unieron al círculo, un sistema de apoyo silencioso pero increíblemente poderoso. Cada una de ellas, a su manera, le hizo saber que no estaba solo. Al día siguiente, Izuku dio un paso que debería haber dado hace años. Fue a ver a Nemuri Kayama, Milnig, que además de sus deberes heroicos, también actuaba como consejera de la UA. Su oficina era un espacio tranquilo, lleno de libros y cojines cómodos. «Hola, Izuku-kun», dijo Nemuri con una sonrisa amable. «Gracias por venir. Empecemos con algo sencillo. Quiero que te mires en ese espejo y digas en voz alta, me quiero y me acepto tal como soy». Izuku se sintió increíblemente tonto, pero lo hizo. Las palabras salieron como un susurro forzado. «De nuevo», dijo ella con suavidad. Con más convicción. Lo intentaron varias veces, y con cada repetición, Nemuri vio la verdad. Este chico, este héroe que había arriesgado su vida una y otra vez por los demás, no tenía ni una pizca de amor propio. «De acuerdo», dijo ella, cambiando de táctica. «Hablemos de Katsuki Bakugo. Cuéntamelo todo. No lo que les dijiste a los demás. Todo». Y él lo hizo. Le contó las explosiones accidentales que dejaban quemaduras del tamaño de una palma. Le contó cómo Bakugo lo animaba a saltar de un tejado. Le contó cómo le rompía sistemáticamente cada figura de Olmig que compraba. Le contó la humillación constante, el miedo diario, la forma en que Bakugo lo había convencido de que no valía nada, que su existencia era una molestia. Mientras hablaba, el rostro de Nemuri perdió todo su color. Su comportamiento profesional se desmoronó, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eran lágrimas de pura y rabiosa pena. Cuando finalmente terminó, ella se acercó y lo abrazó con fuerza, acunando su cabeza contra su hombro. «Pobre, pobre niño», susurró, su voz rota por la emoción. «¿Qué fue lo que ese monstruo te hizo?» Izuku, agotado, solo pudo encogerse de hombros. «Estoy bien», mintió, como siempre. Cuando regresó a los dormitorios, Nemuri hizo una llamada. «Inko, Toshi, Rumi, Ryuko. Tenemos que hablar. Es sobre Izuku. Es mucho, mucho peor de lo que pensábamos». Esa noche, Izuku se tumbó en su cama, mirando al techo. Las palabras de todos daban vueltas en su cabeza. El cristal solo liberó lo que ya estaba allí. ¿Qué te hizo ese monstruo? Pero un nuevo y terrible pensamiento comenzó a formarse. Un pensamiento venenoso que Bakugo había plantado allí hace años. ¿Y si fue mi culpa? ¿Y si había algo en mí que lo hacía odiarme tanto? En las ruinas de la fundición, la Liga de Villanos se estaba reagrupando bajo un nuevo y aterrador liderazgo. Extroyer, la criatura que había sido Bakugo, se sentó en su trono de chatarra, el cristal en su cara pulsando con una luz azul. «Los exámenes de licencia provisional», gruñó, su voz era una cacofonía de cristales rotos. «Todos los héroes en ciernes de la nación, reunidos en un solo lugar. Vulnerables. Sin supervisión de primera línea. Atacaremos allí». Shigaraki, ahora relegado a un segundo al mando a regañadientes, asintió. «Es un buen plan. Pero necesitaremos más potencia de fuego». «Ya me he encargado de eso», dijo Extroyer. Detrás de él, una enorme figura salió de las sombras. Era el Elementor, más grande y más inestable que antes. La caja cerebral había desaparecido, y ahora cambiaba de forma sin control, de roca a lodo, a metal y a fuego. Extroyer se levantó y se acercó a la bestia incontrolable. «Me han dicho que perdiste contra Deku», gruñó.
Te doy la oportunidad de vengarte. Ayúdanos a destruir a sus amigos, a quemar su mundo, y te dejaré el golpe final a ti. Elementor dejó de cambiar de forma, su masa se solidificó en una forma de roca que miraba a Extroyer. Dejó escapar un rugido que era una mezcla de furia y acuerdo. El plan estaba en marcha. A la mañana siguiente, no había clases. El sol se filtraba por las ventanas de la sala común de Ain Science. El ambiente era tenso, cargado de una anticipación silenciosa. Inko y Mitsuki estaban sentadas en un sofá. Toshinori estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Rumi, Ryuko y Nemuri estaban apoyadas contra una pared, sus expresiones eran de una determinación sombría. Todas las chicas de la clase 1A, junto con Kendo, Izumi, Melissa, Toga y Shinso, estaban esparcidas por la sala, fingiendo leer o mirar sus teléfonos, pero sus ojos seguían volviendo a la puerta. Kitro estaba inmóvil en su rincón, su visor azul observando la escena. Habían hablado toda la noche después de la llamada de Nemuri. Habían compartido historias, conectado los puntos y llegado a una conclusión unánime. El problema no era Bakugo. El problema era el daño que había dejado atrás. Estaban esperando a Izuku. Iban a hacer una intervención. Y no iban a aceptar un estoy bien como respuesta nunca más. Capítulo 29. Intervención, invasión y la invitación a la desesperación. El sol de la mañana se filtraba en la sala común de Ain Science, pero no traía consigo calidez. La atmósfera era pesada, cargada con el peso de las palabras no dichas, y una tensión tan palpable que parecía vibrar en el aire. Izuku bajó las escaleras, bostezando, y se detuvo en seco. La escena que lo recibió congeló la sangre en sus venas. Su madre, Inko, y Mitsuki Bakugo estaban sentadas juntas en un sofá, sus rostros eran máscaras de sombría resolución. Su padre, Toshinori, estaba de pie junto a la ventana, su silueta imponente proyectaba una larga sombra. Apoyadas contra la pared, como panteras listas para saltar, estaban Rumi, Ryuko y Nemuri. Dispersas por la sala, en un semicírculo que bloqueaba sutilmente cualquier ruta de escape, estaban todas las chicas de su clase, junto con Itsuka Kendo, su hermana Izumi, Melissa Shield y una inusualmente seria Himiko Toga. Incluso Hitoshi Shinso estaba allí, apoyado cerca de la entrada, con una expresión indescifrable. Y en un rincón, inmóvil como una estatua de acero, estaba Kitro, su visor azul brillando con una intensidad vigilante. ¿Qué está pasando?, preguntó Izuku, su voz apenas un susurro. ¿Hice algo malo? No, cariño. Todo lo contrario, dijo Inko, y el dolor en su voz fue como una puñalada para él. Estamos aquí porque te queremos. Y porque ya no podemos seguir pretendiendo que todo está bien. El pánico se apoderó de Izuku. Era una trampa. Una emboscada de amor y preocupación, que era infinitamente peor que cualquier ataque de villano. Su instinto gritó, huye. Se giró para volver a subir las escaleras, pero una figura metálica se interpuso en su camino. Acceso a los pisos superiores temporalmente denegado, declaró Kitro, su voz monótona desmentía la orden de hierro que había debajo. Izuku intentó esquivarlo, dirigirse hacia la puerta principal, pero Shinso se enderezó. No creo que sea una buena idea, Midoriya. Se sentía como un animal acorralado. No entiendo. ¿Qué es todo esto? Su mirada se posó en su madre, en los ojos de Rumi y Ryuko. Y entonces lo supo. Son las cicatrices. ¿Cómo se enteraron todos? El silencio fue roto por Izumi. Se puso de pie, con los puños apretados a los costados. Yo se lo dije a mamá. Le mostré la caja. La traición lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. ¿Por qué?, espetó, su voz temblando de ira y dolor. Te pedí que no lo hicieras. Era nuestro secreto. ¡No!, replicó Izumi, y por primera vez, no había ni rastro de su habitual timidez. Había fuego en sus ojos. Fue tu secreto. Uno que yo te ayudé a guardar estúpidamente. Debería habérselo contado a mamá y papá el primer día que ese monstruo te puso una mano encima. Tal vez entonces no estaríamos aquí, tratando de reconstruir a un hermano que ni siquiera se da cuenta de lo roto que está. Las palabras de Izumi lo dejaron sin aliento. La conversación se desvió hacia el cómo. Toshi le preguntó cómo era posible que nunca hubieran notado las marcas, ni siquiera en los chequeos médicos. Fue Melissa quien respondió, su voz era baja y llena de culpa. Fui yo. El maquillaje es una de mis creaciones. Una base celular regenerativa con pigmento adaptable. Cubre el tejido cicatricial a nivel microscópico y resiste el sudor, el agua, casi todo. Es tecnología de grado médico que adapté. Inko se giró hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas de decepción.
Melissa, querida, ¿por qué nos ocultarías algo así? Antes de que Melissa pudiera responder, Izuku intervino, su voz era firme. No la culpen. El problema es conmigo. Yo le rogué que lo hiciera. Yo les pedí a todos los que lo sabían que guardaran el secreto. Si tienen que culpar a alguien, si tienen que estar enojados con alguien, que sea conmigo. Y así comenzó la intervención. Durante horas, hablaron. O más bien, ellos hablaron, y él escuchó. Le contaron historias de su infancia, de lo brillante y feliz que era antes de que la sombra de Bakugo cayera sobre él. Rumi y Ryuko hablaron sin rodeos sobre el ciclo del abuso, cómo la víctima a menudo protege a su agresor por un retorcido sentido de lealtad o por la esperanza de que la persona que una vez conocieron regrese. Nemuri, en su papel de consejera, lo guió a través de ello con una gentileza experta. ¿Por qué crees que merecías ese trato, Izuku-kun? No lo sé, susurró él. Supongo que, siempre fui un estorbo. Un deku inútil. Él era increíble, destinado a la grandeza. Y yo solo estaba en su camino. Eso es basura. Rugió Mitsuki, poniéndose de pie de un salto, su rostro contorsionado por la angustia y la rabia. Tú nunca fuiste el problema, Izuku. Mi hijo era el problema. Yo era el problema. Estaba tan cegada por su talento que me negué a ver al monstruo en el que se estaba convirtiendo justo delante de mis ojos. Cada cicatriz que tienes es un testimonio de mi fracaso como madre. Se derrumbó en el sofá, sollozando, e Inko la abrazó con fuerza. Ver a la normalmente estoica y feroz Mitsuki Bakugo rota de esa manera fue lo que finalmente comenzó a resquebrajar las defensas de Izuku. Inko lo miró, sus ojos verdes, tan parecidos a los suyos, rebosaban de un amor incondicional. Cariño, escucha tu corazón. ¿Crees que un niño que salta sin dudarlo para salvar a su matón de un villano de lodo es inútil? ¿Crees que un joven que se rompe los huesos una y otra vez para proteger a los demás no vale nada? Nosotros te encontramos en un basurero, Izuku. Pero nunca, ni por un segundo, has sido basura. Eres el tesoro más grande que la vida nos ha dado. La presa se rompió. Las lágrimas que había reprimido durante una década finalmente cayeron. Lloró por el niño asustado que fue, por el amigo que perdió, por la inocencia que le fue arrebatada. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y a través de todo ello, lo rodearon. Su familia. Sus amigos. Las mujeres que, sin que él lo supiera, se habían enamorado profundamente de él. Lo abrazaron, le ofrecieron pañuelos, le susurraron palabras de consuelo y, por primera vez, se permitió aceptarlo. Al final de la noche, exhausto y emocionalmente vacío, estaba sentado solo en la sala común cuando Shoto Todoroki y Toshi Shinso se acercaron. Midoriya, dijo Todoroki, su voz era tan tranquila como siempre. Sé lo que es estar encadenado a un pasado definido por otra persona. Tienes que dejarlo ir. No al Bakugo que conociste. Él se ha ido. Tienes que soltar la idea de que podrías haberlo salvado. Shinso asintió. No puedes controlar en qué se convirtió él. Pero puedes controlar cómo dejas que te afecte a partir de ahora. Deja de llevar su carga. Ya es bastante pesada la tuya. Las semanas siguientes fueron de un entrenamiento intenso. Izuku, liberado de una carga que ni siquiera sabía que llevaba, entrenó con un nuevo enfoque. El examen de licencia provisional se cernía sobre ellos. Mientras tanto, en una fundición abandonada, la tensión era explosiva. «Deku es mío», rugió Extroyer, golpeando una pared de metal con su puño de cristal, dejando una abolladura del tamaño de un cráter. «Tú tuviste tu oportunidad», retumbó Elementor, cambiando de una forma de roca a una de metal fundido. «Él me humilló en Island. La venganza me pertenece». Su infantil disputa se había vuelto tan disruptiva que el resto de la liga, liderada por un exasperado Shigaraki, los había repudiado. Son como niños con gigantismo y problemas de ira, se había quejado Gaby. Hagan lo que quieran. Pero háganlo solos. No los necesito. Gritó Extroyer a la guarida vacía. Lograré esto por mi cuenta. Yo tampoco. Bramó Elementor. Cada uno se fue por su lado, consumidos por su odio singular hacia Izuku Midoriya. El día del examen de licencia provisional llegó. En el vestuario de la UA, Izuku abrió su casillero y una cascada de pequeñas tarjetas de colores cayó. Las recogió una por una. Eran notas de ánimo. Rómpela, Midoriya. Sabemos que lo harás. De Mina y Uraraka, tu fuerza no está solo en tus puños, sino en tu corazón. Muéstrales de qué estás hecho. De Momo y Kendo, no te contengas. Desata el infierno. De Rumi y Hiro, con una caligrafía sorprendentemente similar. Recuerda respirar. Estaremos observando. Con orgullo.
Terluko. Un verdadero héroe inspira. Y tú, Izuku-kun, eres una verdadera inspiración. Sé tú mismo. Denemuri. Izuku sonrió, el corazón se le hinchó de gratitud. No sabía quién había escrito cada una, pero el sentimiento era abrumador. Al final, encontró una última tarjeta, escrita en un papel simple y sin adornos. Cuando todo esto termine, encuéntrame en el jardín de la azotea. Te estaré esperando. No te preocupes, no es una trampa esta vez. No tenía firma. Intrigado, guardó la nota y se puso su traje de héroe, sintiéndose más ligero y más decidido que nunca. El viaje en autobús, la llegada al estadio, el encuentro con la exuberante MS. Hoke y su extraño coqueteo con una Aizawa que sufría visiblemente, todo pasó en un borrón. Se explicaron las reglas. Cada participante tenía 3 objetivos en su cuerpo y 2 pelotas. Para pasar, debían eliminar a 2 oponentes golpeando sus objetivos. La primera mitad del examen fue un caos. Izuku, usando su increíble movilidad y su equipo táctico, consiguió rápidamente sus 2 eliminaciones, ayudando a varios de sus compañeros en el proceso. En los dormitorios, Toga observaba en la televisión, animando cada vez que veía un destello de energía verde en la pantalla. Fue entonces cuando el infierno se desató. En medio de una sección derrumbada del estadio, una figura cristalina y monstruosa aterrizó frente a Izuku, haciendo temblar el suelo. Siempre estaré por encima de ti, Deku, gruñó la voz, una horrible distorsión de un sonido que una vez conoció. Kaka-chan, tartamudeó Izuku. ¿Qué te ha pasado? Extroyer soltó una risa que sonó como cristales rompiéndose. El mejor mejoró aún más. Se abalanzó, un brazo transformado en una cuchilla de cristal afilada. Izuku reaccionó por instinto, activando el Biolink. Una cápsula de nano equipo en su cinturón se expandió en una espada de energía verde vibrante, que se encontró con la cuchilla de cristal en una lluvia de chispas. Intercambiaron golpes, un baile mortal de verde y azul. Izuku era más rápido, más ágil, pero Extroyer era implacable, su fuerza bruta era inmensa. Izuku activó el modo acción turbo, su cuerpo brilló con energía, y lanzó una patada giratoria que conectó con el cristal en el pecho de Extroyer, enviándolo a estrellarse contra una pared. «Necesito ayuda», gritó Izuku en su comunicador. «Bakugo está aquí». «Está». Su llamada fue interrumpida por un rugido que sacudió los cimientos del estadio. Del otro lado del campo de batalla, Elementor había surgido de la tierra, un coloso de roca y furia. ¿Dónde está Midoriya? La clase 1 y los estudiantes de otras escuelas se encontraron frente a una amenaza de nivel de desastre. Aizawa gritó órdenes. Contención. No intenten vencerlo, solo retrásenlo. Lo que siguió fue un ejemplo magistral de heroísmo en ciernes. Momo creó camiones que disparaban redes de aleación de titanio. Todoroki levantaba enormes muros de hielo que Elementor pulverizaba, solo para ser electrocutado por Kaminari. Hiro enviaba ondas de sonido para desorientarlo, mientras Kirishima y Tetsutetsu actuaban como escudos humanos para proteger a los estudiantes más vulnerables. Trabajaron juntos, una sinfonía de dones contra una fuerza de la naturaleza. De vuelta con Izuku, Extroyer se levantó de los escombros, su mirada se posó en un estudiante de Shiketsu cuyo don le daba el físico de un gorila de espalda plateada. Una sonrisa depredadora se dibujó en el rostro de Extroyer. «Oye, mono», gruñó. Corrió hacia el estudiante, demasiado rápido para que reaccionara. Su mano se hundió en el pecho del chico. «Extraer y transformar», gritó. Zarcillos de luz azul enfermiza brotaron de la mano de Extroyer, envolviendo al estudiante, que soltó un grito ahogado mientras su poderosa musculatura se desinflaba, dejándolo exhausto en el suelo. El cuerpo de Extroyer se convulsionó violentamente. Sus huesos crujieron y se reajustaron, su masa muscular se expandió a proporciones grotescas. El vello oscuro brotó de su piel cristalina, y su espalda se arqueó. Cuando se enderezó, era una pesadilla andante. Un gorila de cristal, con la fuerza de un simio gigante y la mente de un asesino. Volvió a cargar contra Izuku, y esta vez, la ventaja era abrumadora. Cada golpe hacía que el suelo se agrietara. Izuku apenas podía esquivar, la fuerza de los impactos lo hacía retroceder. Extroyer lo agarró, levantándolo en el aire, su otra mano con garras de cristal lista para dar el golpe mortal. «Él es mío», rugió una voz desde arriba. Elementor, habiéndose librado de los estudiantes, se estrelló contra Extroyer, liberando a Izuku. Los dos monstruos se ensarzaron en una batalla titánica, destruyendo todo a su alrededor. Luchaban por el derecho a matar a Izuku. Extroyer, en un destello de astucia maliciosa, volvió a usar su nueva habilidad.
Se abalanzó sobre Elementor, gritando extraer y transformar. Y comenzó a drenar la energía elemental de la criatura. Elementor aulló de dolor y rabia mientras su cuerpo fluctuaba salvajemente, debilitándose. Extroyer lo lanzó a un lado y se giró hacia un Izuku herido. Ahora, muere. Intentó usar la extracción en Izuku, pero cuando los zarcillos de energía lo tocaron, chisporrotearon y se disiparon. La energía del Biolink, una fuerza de vida y tecnología, era incompatible, demasiado pura, demasiado poderosa para ser corrompida. Frustrado y con los héroes profesionales finalmente llegando, Extroyer huyó, desapareciendo en las sombras. Las secuelas fueron nefastas. El examen de licencia fue un desastre cancelado. La mayoría de los aspirantes, aterrorizados, abandonaron sus sueños de heroísmo en el acto. En la enfermería de la UA, Recovery Girl atendía al estudiante de Shiketsu. Su don ha sido completamente drenado. No sé si volverá a manifestarse. Elementor fue sometido y devuelto al Tártaro. Pero Extroyer estaba libre. Y tenía un nuevo plan. En un callejón oscuro, encontró a su padre, Masaru Bakugo. Repitió el proceso, extraer y transformar, no para ganar poder, sino para crear un disfraz perfecto. Con la apariencia de su padre, se dirigió a la UA. Izuku estaba sentado en los escalones de la entrada de la escuela, con la cabeza entre las manos. Cualquier esperanza que le quedara de que una parte de su viejo amigo siguiera viva se había hecho añicos. Las chicas lo encontraron, rodeándolo, ofreciéndole palabras de consuelo. Necesito un poco de aire, dijo finalmente, y recordó la nota. Se dirigió al jardín de la azotea. Allí, de pie junto a la barandilla, estaba Tsuyu Asui. Cuando se giró, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento, Izuku-chan, sollozó. Cuando vi a tu hermana caer, me congelé. No te salvé. No actué como una heroína. Tenía tanto miedo de perderte a ti también. Su confesión, su dolor, lo conmovió profundamente. Se acercó y la envolvió en un abrazo. Está bien, Tsu. Todos tuvimos miedo. Ella se aferró a él, sollozando en su pecho. El abrazo la hizo sonrojar, un calor que se extendió por todo su cuerpo. Por un momento, quiso soltarse, avergonzada, pero una parte más fuerte de ella nunca quiso que él la soltara. Se sentía segura. Se sentía feliz. Sin que ellos lo supieran, un grupo los observaba desde la puerta de la azotea. Izumi había reunido a las demás. Solo por curiosidad, dijo Izumi, su voz era falsamente casual. Si tuvieran que describir a su hombre ideal, ¿cómo sería? Momo comenzó. Alguien inteligente, un líder natural, pero humilde y amable. Mina saltó. Y súper fuerte y valiente, que siempre sonríe. Melissa añadió. Un genio táctico con un corazón de oro, dispuesto a sacrificarlo todo. Rumi sonrió. Alguien que no tiene miedo de luchar con todo lo que tiene, un luchador hasta la médula. Mitsuki, que se había unido al grupo, suspiró. Un joven ejemplar. Servicial, guapo, alguien que te hace querer ser una mejor persona. La lista continuó, cada una añadiendo un rasgo que describía perfectamente a un solo chico. Pronto, una discusión juguetona pero intensa estalló. Mi familia podría ofrecerle el mejor apoyo. Yo puedo asegurarme de que su equipo esté siempre a la vanguardia. Yo puedo protegerlo de cualquier amenaza. Fue Kitro, que había subido con ellas, quien puso fin al debate. Análisis de datos conversacionales completado, anunció. Conclusión. Todas las unidades femeninas presentes están experimentando un profundo afecto romántico por el individuo Izuku Midoriya. Observaciones adicionales sugieren que Izuku Midoriya ha desarrollado sentimientos recíprocos por todas ustedes, pero los ha categorizado erróneamente como amistad debido a una infancia de aislamiento social que ha atrofiado su inteligencia emocional en materia de romance. Un silencio atónito cayó sobre el grupo. En ese momento, la puerta de los dormitorios se abrió. Aizawa, con el ceño fruncido, se encontró cara a cara con Masaru Bakugo. Señor Bakugo, ¿qué hace aquí? He venido a hablar de mi hijo, dijo Masaru, su voz era tensa. Conozco sus ataques, su velocidad, su agresión. Necesito compartir esta información. ¿Dónde está Izuku? Él debería escuchar esto. No está aquí en este momento, respondió Aizawa, cauteloso. ¿Por qué lo pregunta? Una sonrisa horrible se extendió por el rostro de Masaru. Lástima. Se perderá toda la diversión. ¿Qué diversión? Preguntó Aizawa, su mano se dirigió a su arma de captura. La diversión de esta pequeña fiesta sorpresa, dijo, y su cuerpo se transformó. En un borrón de violencia cristalina, Extroyer arrasó la sala.
Aizawa fue el primero en caer, seguido por las chicas y las heroínas, tomadas por sorpresa y superadas en número y poder. En menos de un minuto, todos estaban inconscientes. Kitro cargó contra él, pero un golpe devastador lo envió a estrellarse contra una pared, su visor se oscureció. Extroyer arrastró a sus cautivos fuera, moviéndose con una velocidad inhumana. Cuando Izuku y Tsuyu regresaron, encontraron una escena de devastación. Muebles destrozados, marcas de lucha y un silencio sepulcral. Izuku corrió hacia Kitro, reconectando frenéticamente algunos cables. El visor del robot parpadeó y volvió a la vida, proyectando una grabación de los últimos 2 minutos. La llegada de Masaru, la transformación, la brutal derrota y el secuestro. El corazón de Izuku se detuvo. Le habían quitado a todos. Entonces, Tsuyu vio algo en la pared, arañado en el yeso con una punta de cristal afilada. Un mensaje. Te veré en el campo Gamma. No me hagas esperar. Capítulo 30. El campo de batalla del alma. El silencio en la sala común de Einsayanse era un sudario. El hedor a ozono y la visión de los muebles destrozados eran un testimonio de la brutal y eficiente violencia que había tenido lugar. Izuku cayó de rodillas junto al cuerpo inmóvil de Kitro, sus dedos temblorosos buscando un panel de acceso de emergencia en el torso del robot. Tsuyu se quedó a su lado, con una mano sobre su boca, sus grandes ojos fijos en el mensaje arañado en la pared. Te veré en el campo Gamma. No me hagas esperar. Es una trampa, Izuku-chan, susurró Tsuyu, su voz temblaba. Kero. Lo sabes, ¿verdad? Quiere aislarte. Lo sé, respondió Izuku, sin apartar la vista de los circuitos expuestos de Kitro. Encontró el reinicio manual y lo activó. Con un zumbido de condensadores cargándose, el visor verde de Kitro parpadeó y volvió a la vida. Sistemas primarios en línea. Daño estructural detectado. Directiva de protección, fallida. La voz del robot estaba teñida de un matiz que sonaba inquietantemente autoinculpación. Izuku se puso en pie, su rostro era una máscara de determinación gélida que Tsuyu nunca había visto antes. Se dirige hacia la puerta. ¡No! Exclamó ella, interponiéndose en su camino. No puedes ir. Llamemos a los profesionales. A tus padres. Esto es exactamente lo que él quiere. ¿Y qué pasa si no voy, Tsu? Replicó Izuku, su voz era baja y peligrosa. Los tiene a todos. A mi hermana, a nuestros amigos, a nuestros profesores. Si no voy, ¿qué les hará? ¿A quién seguirá después? ¿A ti? ¿A la madre de Uraraka? ¿A los padres de Hiro? Se inclinó hacia adelante, y la intensidad en sus ojos la hizo retroceder un paso. Esto termina. Ahora. Las lágrimas brotaron de los ojos de Tsuyu. No puedes enfrentarte a él solo. Te matará. Por un instante, la fachada de Izuku se resquebrajó, y la preocupación genuina la reemplazó. Tienes razón, admitió, su voz se suavizó. No puedo hacerlo solo. Por eso necesito que hagas algo por mí. Algo increíblemente importante. La miró directamente a los ojos. Ve a mi casa. Ahora mismo. Mis padres están allí. Avísales. Diles lo que ha pasado. Diles a dónde he ido. Tráelos aquí lo más rápido que puedas. ¿Puedes hacer eso por mí? Tsuyu lo miró, viendo la confianza, la desesperada necesidad en su petición. No la estaba apartando, le estaba dando la misión más crucial de todas. Asintió con la cabeza, secándose las lágrimas. ¿Y tú qué harás? Una sonrisa sombría y sin alegría tocó los labios de Izuku. Voy a darle a Extroyer una golpiza que hará que sus nietos la sientan. Tsuyu no perdió ni un segundo más. Salió corriendo por la puerta, su velocidad era un borrón verde. Izuku la observó irse, y una sensación extraña lo invadió. Por un momento, me preocupé mucho por ella, murmuró. Y luego, al verla correr para buscar ayuda, me sentí bien. Aliviado. ¿Es agradable sentir preocupación? Preguntó Kitro, poniéndose rígidamente en pie, una de sus placas de hombro colgando en un ángulo extraño. Es parte de ser humano, Kitro, dijo Izuku, mientras se dirigía al taller improvisado que Melissa había instalado en uno de los almacenes. Sentir, todo. El miedo, la alegría, la preocupación. Es lo que somos. No comprendo las emociones, declaró el robot, siguiéndolo. Parecen ser un impedimento para la eficiencia táctica. Mientras Izuku empezaba a ponerse su equipo de combate, revisando las cápsulas de nano equipo y calibrando el biolink, decidió hablar. Necesitaba decirlo en voz alta, quizás para entenderlo él mismo. Cuando estoy con Momo, siento que puedo lograr cualquier cosa. Es tan inteligente y solidaria. Cuando estoy con Uraraka, me siento ligero, como si pudiera flotar.
Con Hiro, es como si no necesitara decir nada. Ella simplemente lo entiende. Mina me hace reír, no importa lo mal que esté el día. Tsuyou, ella es tan honesta y directa, me mantiene con los pies en la tierra. Y Kendo es tan confiable, tan fuerte. Y Miko me hace sentir que el pasado no tiene por qué definirnos. Y Melissa, ella entiende esta parte de mí, dijo, señalando el violín, mejor que nadie, es como si estuviéramos conectados. Mencionando a Toru y a Toshi también. Hizo una pausa, cogiendo un cargador de energía. Y luego están Rumi, Ryuko y Nemuri. Me hacen sentir seguro, protegido, pero también, admirado. Es una locura. Respiro hondo. Cuando estoy con cualquiera de ellas, mi corazón empieza a latir muy rápido. A veces siento un nudo en el estómago, un nudo malo, pero luego se convierte en un nudo magnífico malo, y luego simplemente se siente maravilloso. Análisis de los síntomas descritos. Aceleración del ritmo cardíaco, malestar gástrico transitorio que evoluciona hacia una sensación de euforía, un enfoque singular en individuos específicos. Recitó Kitro. Conclusión. Usted está experimentando el estado bioquímico y psicológico conocido como amor. Izuku casi se le cae el blaster. ¿Amor? ¡No! Son mis amigas. Mis mejores amigas. La amistad no suele inducir una respuesta fisiológica tan volátil. Los marcadores que usted describe son consistentes con el apego romántico. Deseo de proximidad, respuesta de placer a su presencia, preocupación elevada por su bienestar y un impulso protector intensificado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien querría algo conmigo? No soy nada especial, dijo Izuku, la vieja voz de la duda de Bakugo susurrando en su oído. Datos insuficientes para esa conclusión, replicó Kitro. Los datos observables sugieren lo contrario. Sin embargo, si estas emociones son tan problemáticas, ¿no sería más eficiente simplemente desactivarlas? Izuku se detuvo y miró a su amigo de metal. No, Kitro. Nunca. Apagarlas, eso sería dejar de ser humano. Es el precio que pagamos. Y vale la pena cada segundo. Kitro inclinó su cabeza, procesando. Deseo ser más humano, dijo en voz baja. Por favor, enséñeme más sobre las emociones. Después de esto, prometió Izuku. Después de esto, hablaremos todo lo que quieras. El campo de entrenamiento Gamma, normalmente un laberinto de tuberías industriales y vigas de acero, se había convertido en una sala del trono. Extroyer se sentaba sobre una pila de escombros, observando a sus cautivos. Estaban todos allí, atados a los pilares con rejillas de cristal azul translúcido que parecían absorber la luz y la energía. Sus dones estaban incapacitados, drenados lo suficiente como para dejarlos débiles e indefensos. ¿Lo ven ahora? Se regodeó Extroyer, su voz resonando en el vasto espacio. La fuerza lo es todo. Siempre lo ha sido. Cuando derrote a Deku, cuando finalmente aplaste a ese insecto bajo mi bota de una vez por todas, todos ustedes lo verán. El mundo lo verá. Y un rey estaría muy solo sin sus reinas. Su mirada de cristal se posó lascivamente sobre las chicas. Púdrete, escupió Hiro. Izuku puede tener sus problemas, dijo Momo, su voz era débil pero firme. Pero incluso en su punto más bajo, es 10 veces más hombre de lo que tú jamás serás, Katsuki. La palabra Katsuki lo hizo enfurecer. Ese nombre está muerto. Extroyer. Estoy aquí. La voz resonó desde la entrada. Izuku estaba allí, con un blaster de energía verde brillante en la mano, su cuerpo ya crepitando con el poder del violín. A su lado estaba Kitro, con sus propios cañones desplegados. Extroyer alarmante, una visión de pesadilla de dientes de cristal. Justo a tiempo. Bajó de su trono de escombros. Miren bien, damas. Cuando termine con él, no tendrán más opción que amarme. Cayó al suelo con un impacto que hizo temblar el suelo y la batalla comenzó. Fue un torbellino de violencia. Los disparos de Kitro obligaban a Extroyer a mantenerse en movimiento, mientras Izuku usaba su velocidad para flanquearlo, lanzando golpes y patadas turboalimentados. Extroyer era una fortaleza andante, sus defensas de cristal desviaban la mayoría de los ataques. Pronto serán mías, Deku. Gritó, lanzando una lluvia de afilados fragmentos de cristal. Y tú volverás a ser el bicho inútil bajo mi bota. El insulto, que una vez lo habría paralizado, ahora solo alimentaba su fuego. Ya no soy ese chico, Kacchan. Rugió Izuku. Trabajando en perfecta sincronía, Kitro lanzó una andanada supresora que obligó a Extroyer a levantar los brazos para protegerse. En esa fracción de segundo de apertura, Izuku se lanzó, sus piernas brillando con energía.
Saltó, usando el hombro de Kitro como trampolín, y giró en el aire, conectando una patada de hacha directamente en la cabeza de Extroyer. El sonido fue como el de un glaciar partiéndose. Extroyer fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra una pared de hormigón con una fuerza que la hizo añicos. Izuku y Kitro se acercaron con cautela, sus armas aún apuntando al montón de escombros. Por un momento, hubo silencio. ¿Habían ganado? Una mano de cristal salió disparada de los escombros y agarró a un pequeño escorpión del desierto que se había escondido entre las rocas. Extraer y transformar. El cuerpo de Extroyer se convulsionó y cambió. Izuku vio cómo la forma humanoide se retorcía, las extremidades se alargaban y se segmentaban, un exoesqueleto de quitina oscura y cristal azul se formaba sobre él. Un aguijón mortal, con la punta hecha de un único y perfecto cristal, se arqueó sobre su espalda. «Detesto cuando hace eso», dijo Izuku, mientras la monstruosidad de 2 metros de altura se erguía ante ellos. El escorpión Extroyer se abalanzó sobre ellos, sus pinzas chasqueando. El dúo se separó, esquivando el ataque. «Tengo un plan», gritó Izuku por encima del estruendo. «Kitro. Tu blindaje es una prueba de calor, ¿verdad?» «Afirmativo. Aleación de titanio tungsteno con recubrimiento cerámico ablativo». «Perfecto. Necesito que lo distraigas». Kitro se acercó y corrió hacia uno de los edificios de entrenamiento abandonados dentro del campo Gamma. Mientras tanto, Izuku corrió hacia los pilares. El escorpión Extroyer, viéndolo dirigirse hacia sus premios, lo ignoró y persiguió a la amenaza más grande y ruidosa. «Kitro». Izuku llegó al pilar donde Shoto estaba atado. Con un pulso de energía concentrada, hizo añicos el grillete de cristal. «Todoroki, necesito tu ayuda». «Y la de Ida». «Tengo una idea». Rápidamente, liberó a Ida y a los demás, instándolos a ponerse a salvo. «Manténganse alejados. Esto se va a poner feo». Dentro del edificio, Extroyer había llegado a Kitro. Una de sus enormes pinzas se cerró de golpe alrededor del torso del robot, levantándolo del suelo. El metal crujió bajo la presión. «Voy a desmantelarte, pieza por pieza, chatarra», siseó Extroyer. Kitro miró a la monstruosa cara del escorpión. «Una pregunta», dijo, su voz era tranquila. «¿Eres a prueba de fuego?» Con una fuerza sorprendente, Kitro activó los propulsores de sus pies y se liberó del agarre, saltando hacia atrás a través de una ventana. Extroyer lo siguió, saliendo del edificio justo a tiempo para ver a Ida, con sus motores rugiendo a máxima potencia, corriendo directamente hacia él. Izuku estaba agachado sobre la espalda de Ida, con el cuerpo tenso como un recurso. Y corriendo junto a ellos, con la mano izquierda extendida, estaba Shoto, desatando un torrente de llamas que envolvió a Izuku. «Recipro, Turbo Flare», gritó Izuku. Y Ida usó su movimiento definitivo, Recipro Burst, lanzando a Izuku hacia adelante a una velocidad subsónica. Envuelto en el fuego de Shoto, que fue absorbido y amplificado por la energía del Biolink, Izuku se convirtió en una cometa viviente de fuego verde y naranja. Impacto de valor. El golpe conectó de lleno con el escorpión Extroyer. La explosión fue ensordecedora. La energía combinada, una fusión de velocidad, fuego y poder turbo, sobrecargó la forma transformada. El exoesqueleto de cristal y quitina se hizo añicos, y un Bakugo humanoide, aunque todavía monstruoso, fue arrojado hacia atrás, estrellándose contra el suelo. Izuku aterrizó, su traje humeaba. Se acercó al caído Extroyer. La rabia en su rostro era fría y concentrada. Activó el modo acción turbo al 100%, su puño crepitaba con un poder abrumador. Extroyer lo miró desde el suelo, con miedo genuino en sus ojos por primera vez. Izuku lanzó el puñetazo. El golpe aterrizó a 5 centímetros de la cara de Extroyer, pulverizando el hormigón que había debajo. El viento del impacto hizo que la cabeza de Extroyer rebotara en el suelo. «Esto no ha terminado, Deku», jadeó Extroyer. «Sí, ha terminado», dijo Izuku, su voz era tranquila, desprovista de ira, llena solo de una finalidad helada. «Se acabó. Porque ya no tienes poder sobre mí. Ni siquiera vales el esfuerzo del golpe». Se dio la vuelta y se alejó. Las sirenas sonaron en la distancia. Tsuyu lo había logrado. Los héroes estaban llegando. Extroyer, viendo a Izuku darle la espalda, vio una última oportunidad. Con un rugido de pura frustración, se abalanzó, con la garra de cristal levantada para un golpe traicionero. No llegó muy lejos. Un puño de metal se estrelló contra su cara, noqueándolo al instante. Kitro estaba de pie sobre él. ¿Por qué?, preguntó Izuku. Podría haberlo esquivado. Kitro miró su propio puño, luego a Izuku. «Compasión», dijo, probando la palabra. «Sentido del deber. Hermandad». Levantó su puño de metal.
Izuku sonriente, una sonrisa genuina y cansada, y chocó los 5 con su amigo. Gracias, Kitro. Los héroes irrumpieron en el campo. Olmig, en su forma musculosa, aterrizó primero, seguido por un enjambre de profesionales. Vieron la escena. Los estudiantes a salvo, los villanos derrotados, ya Izuku y Kitro de pie, victoriosos. Las chicas corrieron hacia Izuku, rodeándolas en un abrazo grupal, llorando y riendo de alivio. Al día siguiente, el ambiente en los dormitorios era de una calma agotada. Izuku salió de la ducha, con una toalla alrededor de la cintura, cuando se encontró con Mitsuki en el pasillo. Sin decir una palabra, ella lo envolvió en un abrazo feroz y protector. Eres un buen hombre, Izuku Midoriyaya. Un hombre mucho mejor de lo que él jamás fue. Se apartó, y solo entonces pareció darse cuenta de su estado de semidesnudez. Un rubor carmesí se extendió por su rostro. ¡Oh, cielos! Lo siento. Ponte algo de ropa. Y se alejó apresuradamente. Más tarde ese día, Izuku fue llamado a la oficina del director Nezu. Para su sorpresa, todos sus amigos estaban allí, junto con sus padres y los profesores. Nezu, sentado en su escritorio, deslizó una pequeña tarjeta laminada hacia él. En circunstancias normales, esto sería una licencia provisional. Sin embargo, las circunstancias han estado lejos de ser normales. Izuku la cogió. No decía licencia provisional. Decía licencia de héroe profesional. Ha demostrado un juicio bajo una presión extrema, una capacidad de liderazgo, una valentía inquebrantable y, lo más importante, la capacidad de inspirar esperanza incluso en los momentos más oscuros, continuó Nezu. El Comité de Seguridad Pública de Héroes está de acuerdo. Sería un insulto a tus logros darte algo menos. Felicidades, héroe estéril. Te lo has ganado. Izuku miró la licencia en su mano, luego a los rostros sonrientes de su familia y amigos. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, el futuro no parecía una batalla por la supervivencia. Parecía brillante.